días, hermanos queridos. Acá estamos otra vez en la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista de Paso del Rey, de la calle Lastugue, 2085. Entonces, hoy estamos comenzando un tema nuevo, digamos, ¿no? Porque la vez pasada habíamos dejado con Marcos, en el capítulo 9, versículo del 14 al 29. Pero hoy nos vamos a encontrar con un relato que es necesario ver antes de continuar con la seguidilla de temas que vienen. Perdón, me parece que no me están escuchando bien, ¿no? Voy a colocar el micrófono, así ahora creo que se va a escuchar mejor. Bien, ¿no? Hay algunos que no están conectados, así que no lo van a sufrir, pero los que escuchen diferido el estudio, sí. Bien, entonces decía que nos encontramos acá con un texto que no lo van a poder ver en Marcos, porque está solamente en Mateo. Y se encuentra justamente en medio de esto que estamos leyendo en Marcos. Hoy vamos a ver en Marcos solamente el versículo 30 al 32 del capítulo 9, que justamente también están en el texto de Mateo, en Mateo 17, del 22 al 23. Pero nos encontramos con un texto que es del versículo, Mateo 17, del versículo 24 al 27, que no aparece ni en Lucas ni en Marcos. Y lo vamos a tratar hoy porque después comenzamos con el capítulo 18 de Mateo y los pasajes paralelos de Marcos y Lucas en relación con el capítulo 18 y siguientes, que tiene que ver con el otro sermón, que si ustedes recuerdan, vimos el sermón del monte, el sermón misional, el sermón de las parábolas del reino, y ahora nos encontramos con el otro sermón que es, el sermón del costo, los términos, las condiciones o las características del discipulado. Entonces, a partir del capítulo 18 de Mateo, capítulo 18, versículo 1, vamos a estar viendo ese sermón. Entonces, vamos a tener que ver hoy este pasaje que queda como un tema intermedio entre lo que trata Marcos, que justamente es el anuncio de la muerte o de su muerte por parte de Jesús, y después empieza en Marcos 9, 33, el mismo tema que en el sermón del costo del discipulado, ¿no? Entonces acá hacemos un parate, leemos en Marcos 9, del 30 al 32, vemos este pasaje relacionado con Mateo y con Lucas, y vamos a poner atención a ese texto que solamente aparece en Mateo, que es Mateo 17, del 24 al 27. Esta es una pequeña introducción para que entendamos hacia dónde vamos y dónde estamos. Entonces vamos a leer Marcos 9, del 30 al 32, que dice: habiendo salido de allí, es decir, de aquel lugar en donde habían estado primero en el monte donde Jesús se había transfigurado con Pedro, Jacobo y Juan, y después al descender con el resto de los discípulos en un tumulto de conflicto ahí incluso con los escribas, este padre que rogaba por su hijo, y Jesús aparte con ellos hablando, ¿no es cierto? Entonces salieron de ahí, dice, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Es decir, Jesús comienza con un ministerio más dedicado a los discípulos. Es un tiempo que él va a poner atención especial a sus discípulos, porque, como lo vamos a ver en este pasaje, él se está preparando para lo que ya se acerca, que es su crucifixión.
En versículo 31 de Marcos 9 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Fíjense ustedes que esto no tiene que ver, o sea, es el mismo tema, pero no se encuentra la reacción del apóstol Pedro. En unos pasajes anteriores hemos leído que Jesús les está diciendo lo mismo, y Pedro lo toma aparte y le dice, empieza a reconvenirlo, decir, no te conviene que esto te pase, maestro, con su visión acerca de un rey que se establezca en Israel para gobernar el mundo entero. Ya no tienen esta actitud, ¿no? La reprensión de Jesús había sido muy dura. Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Había sido tan dura la reprensión que ahora tienen miedo de preguntarle. Pero fíjense que no cambió la mentalidad de ellos en relación con lo que Jesús venía a hacer. No es que ellos habían logrado entender y ahora sus mentes captaban lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque el pasaje que sigue, que es la disputa de quién era el mayor entre ellos, nos lleva a darnos cuenta que estaban desorientados. Es decir, cuando Jacobo y Juan habían, a través de su madre, intercedido para tener un lugar especial, uno a la derecha y otro a la izquierda, cuando Jesús esté en su reino, el resto de los discípulos que se enojaron, estaban enojándose porque tenían este pensamiento y lo conservaban ahora. Conservaban este pensamiento de ver quién era el mayor, quién estaría en mejor situación de privilegio cuando Jesús, según el pensamiento de ellos, estuviera reinando en ese trono de gobierno de todo el mundo, trono universal en ese sentido, ¿no? Terrenal. Entonces, no es que ellos entendían ahora lo que Jesús les decía cuando explicaba que Él iba a ser muerto, maltratado por los hombres y muerto por los hombres. En este pasaje Jesús vuelve a hablarles del tema y lo habla como una introducción, como decíamos, a lo que vamos a ver en Mateo capítulo 18, para los que se están agregando ahora, el domingo que viene, en Mateo capítulo 18, el nuevo sermón, el sermón de las características, las condiciones del discipulado, donde Jesús empieza a explicarles más claramente lo que significaba su venida al mundo, para qué, el propósito, el sentido, y el ministerio que ellos iban a tener. ¿Qué es lo que iba a suceder con ellos una vez que Él fuera resucitado y ascendido? Entonces, las condiciones del discipulado. Todo eso ellos no lo entendían, no estaban en condiciones de captar todo lo que Jesús les enseñaba en ese tiempo. Pero Jesús aparta ahora un tiempo especial para los discípulos. Es decir, comienza a dedicarse a prepararlos para lo que venía. Su muerte, su crucifixión, su muerte, su resurrección y la espera de la venida del Espíritu Santo y la inauguración de la iglesia, ¿no? como iglesia misma. Todo eso ellos no lo podían vislumbrar. Así que dice el versículo 32, tenían miedo de preguntarle. Por eso tenían miedo de preguntarle, porque ya había sido reprendido duramente Pedro, no entendiendo nada, y ahora, sin entender nada, tenían miedo de preguntar por esa cuestión de la reprensión que Pedro había recibido, ¿no? En Lucas capítulo 9, versículo 43, digamos la mitad del versículo 43, dice, y maravillándose todos de estas cosas que hacían, dijo a sus discípulos,
haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, que les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Acá marca dos cosas, Lucas, y una es que ahora la gente se maravillaba, pero esa misma gente que se maravillaba era la que después iba a gritar en la plaza frente a Pilato para que lo crucifiquen. Entonces está mostrándoles lo que se estaba viviendo ahora, pero lo que venía. Lo que venía era que la multitud ahora lo aclama, después lo iba a condenar. Y ellos no entendían porque estaban veladas, es decir, no podían recibir esas palabras en el sentido real porque el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ellos. Apenas tenían revelaciones, pantallazos. Pero cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, como Jesús después también les anuncia, el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que Él les había dicho y los iba a guiar para que entendiesen. Y bueno, lo que tenemos hoy en los Evangelios es el resultado de esa obra del Espíritu Santo sobre los discípulos al entender cada una de las palabras que Jesús les había dicho. Comenzaba a ser significativas las palabras una vez que tenían el Espíritu Santo. Pero hasta ese momento las palabras estaban veladas. Con esto voy a concluir en una pequeña aplicación, que no podemos entender las Escrituras o todas las palabras que Jesús dijo si no es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía a entender la palabra con la palabra, es decir, la Biblia con la Biblia, ¿no? Es decir, solamente si le entregás tu vida a Cristo, la palabra, la Biblia, va a comenzar a ser comprensiva en un sentido espiritual para vos. Si no, es un libro más de tantos antiguos libros escritos con una cantidad de cosas ridículas que no tienen sentido y con un orden incomprensible, porque no está ordenada cronológicamente. Entonces, solamente a través del Espíritu Santo vos podés encontrar sentido en las Escrituras para tu vida, para alimento para tu vida. Entonces, tenés que entregarle tu vida a Cristo, rendirte a Él, para que entonces la palabra, que es vida, realmente sea vida para tu vida. La palabra es vida. Ahí te encontrás con lo que te encamina para vivir una vida ordenada, de paz, de gozo, guiada por el Espíritu Santo. Entonces, Jesús les hablaba estas palabras, pero ellos todavía no tenían el Espíritu Santo y las palabras estaban veladas, es decir, como un velo delante que escuchaban, pero no llegaban a entender. Así que estos dos versículos, o tres versículos de Marcos, nos llevan a Mateo, capítulo 17, donde también nos encontramos con el texto paralelo, versículos 22 y 23, que dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Acá muestra otro aspecto, es decir, no entendían, se entristecían, porque ¿cómo es esto? No es que Él iba a reinar, pero no entendían y tampoco se animaban a preguntar, ¿no? Pero entonces ahora llegamos al versículo 24 de Mateo capítulo 17, y es el texto que vamos a estar viendo hoy antes de entrar al capítulo 18, que es el sermón de el costo o los términos del discipulado. ¿Qué significa ser discípulo? Eso es lo que vamos a ver en ese sermón que empieza a partir del versículo 1 del capítulo 18. Pero dice acá entonces,
Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí, y al él entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, un relato que nos resulta fantástico, ¿no? Esto de que tire el anzuelo, pesque un pez y de ese pez se encuentre una moneda, ¿no? Nos resulta fantástico, pero como todos los milagros de Jesús, tenían una enseñanza, tenían un sentido, ¿no? No eran milagros para hacer magia. Magia es una cosa, milagros es otra cosa. Entonces, lo que este pasaje nos está enseñando no es que vamos a hacer magia, o que Jesús hizo magia, alardes de poder. No está mostrándonos eso para nada. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Jesús hace esto para enseñarle algo a Pedro. Pero eso que le enseñó a Pedro es muy importante en la época en que Mateo escribe. Entonces, eso que es tan importante para Pedro y para los judíos de la época de Mateo, o que Mateo escribe, también es importante para nosotros. Eso es lo que tenemos que encontrar en este pasaje. ¿Qué quería enseñarle Jesús a Pedro y qué estaba usando o qué estaba enseñando Mateo al usar este relato para incluirlo en su evangelio? Porque ni Lucas ni Marcos lo incluyó, pero Mateo sí. Primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que Mateo le escribía a judíos. Recordemos esto. Todo el evangelio de judío está cargado de alusiones al Antiguo Testamento, mostrando cómo el Mesías, Jesús, cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento, demostrando que Jesús es el Mesías y el rey esperado, el hijo de David, el descendiente de David, que traía el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Segundo, recordemos que Mateo, que era también llamado Leví, era cobrador de impuestos. Entonces, es un tema que para él es importante. Y si los creyentes de su época le harían alguna pregunta sobre el tema de los impuestos a los discípulos, el que iba a dar la palabra era el especialista, Mateo, que antes había sido cobrador de impuestos y ahora era apóstol. Así que Mateo incluye este pasaje por algo. ¿Qué es ese algo? ¿No? Primero tenemos que tener en cuenta que estas 2 dracmas, el impuesto se llamaba bidracma, es decir, 2 dracmas. Este impuesto de bidracma estaba puesto para cobrar para el templo, es decir, era a beneficio del templo. A beneficio del templo. Obviamente, tratemos de pensar un poquito en lo que era ese gran, terrible edificio, ¿no? Que había que mantener. Yo los invito a que ustedes busquen en YouTube, tenemos varios videos sobre lo que era el templo en la época de Herodes. Busquen el templo en la época de Herodes. Que busquen en Google también, el templo de Herodes, o el que construyó Herodes para los judíos. No es el templo de Salomón, que fue destruido por los babilónicos. No es ese templo. Es el templo que edificó Herodes
después, digamos, de que Nehemías y Esdras hubieran trabajado ya por el 500 y pico, ¿no es cierto?, antes de Cristo, 500 años antes de que venga Cristo, habían trabajado en la reconstrucción de los muros de Jerusalén y del templo, ¿no es cierto? Pero Herodes, para quedar bien con los judíos, que no era bien visto como rey puesto por el Imperio Romano y que al mismo tiempo no era sangre pura judía, para quedar bien con los judíos, había edificado ese tremendo edificio en la ladera de la montaña de Jerusalén, un edificio majestuoso que era el templo en la época de Jesús. Ese templo fue destruido. Ese templo fue destruido en el año 70 como consecuencia de una revuelta de los judíos contra el Imperio Romano que los sometía. Y quedó lo que conocemos hoy, el Muro de los Lamentos y la explanada. Sobre la explanada del templo, que fue destruido, cuando fue la invasión musulmana, se erigió una mezquita. Vamos a explicar algo, ¿no? El templo estaba edificado originalmente sobre la piedra de Moriah. La piedra de Moriah era aquella piedra en donde Abraham había llevado a Isaac para ser sacrificado. Entonces, sobre esa piedra, sobre esa roca, en ese lugar, se erigió el templo original. Era todo un símbolo de pacto, ¿no es cierto? Además, Isaac iba a ser reemplazado por un cordero, que no fue así, fue reemplazado por un carnero. El cordero que iba a reemplazar a Isaac como a vos o a mí es Jesucristo. Pero en ese templo se ofrecían los corderos de la Pascua y que justamente eran símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que habría de venir, o estaban esperando los judíos, y que vino, murió en la cruz y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que el templo judío estaba edificado en ese lugar. ¿Por qué los musulmanes edificaron una mezquita en ese lugar? Porque ellos decían y dicen que el que llevó a Abraham para ser sacrificado no era Isaac, sino Ismael. Entonces ellos consideran que ese era, sobre la piedra de Moriah, donde debía erigirse la mezquita que ustedes pueden ver en esa explanada tan grande de roca, ahí tan grande y dorada, ¿no? Esto explica muchas cosas que son contemporáneas. Pero volvamos al pasaje, porque el templo fue destruido. No está más el templo de Jerusalén. Ya no hay más templo de Jerusalén. Desde el año 70 se destruyó. Mateo escribió su evangelio por el año 80 o 90. Es decir, cuando Mateo escribió este evangelio, el templo ya no estaba. Este impuesto que se cobraba para el templo, haciendo alusión a Éxodo 30, que había que cobrar un impuesto, el Sanedrín, digamos, el sumo sacerdote y el Sanedrín, hacía que todo ciudadano mayor de edad, mayor de 20 años, ¿no? Pagara un impuesto. Cada uno tenía que pagar estas 2 dracmas. Estas 2 dracmas equivalían al trabajo de 3 días de un jornalero. Era un impuesto anual y se pagaba. Pero ahora, en la época en que Mateo escribe este evangelio, no había más templo. ¿Se seguía cobrando el impuesto? Sí, se seguía cobrando. Pero el emperador romano, después de haber destruido el templo judío, impuso que ese impuesto sea dedicado para el templo de Júpiter en Roma. Son datos que obviamente no los vamos a encontrar acá en la Biblia, ¿no? Los comentaristas, los historiadores nos ayudan a entender todo esto, ¿no es cierto? Pero son datos muy importantes, porque así este pasaje cobra un sentido muy particular para los que
cuando Mateo escribió el libro, estaban leyéndolo. Nos lleva a la enseñanza de Pedro, pero también a la enseñanza que Mateo estaba dando a los discípulos, a los cristianos, contemporáneos de él, de su época, en el momento en que él estaba escribiendo este evangelio, y además a judíos, que obviamente, imagínense, el impuesto que era para el templo, ahora lo tenían que dar para un templo pagano. ¿Se debía pagar eso o no se debía pagar eso? Bien, esa es la pregunta de los contemporáneos de Mateo. Pero la pregunta que se haría Pedro, ¿qué hacemos? ¿Pagamos o no pagamos? Pero fíjense que cuando estas personas, una vez al año se disponía la mesa del cobro de los impuestos. Estas personas no esperaron a que ellos fueran. Fueron a preguntarle, ¿tu maestro paga los impuestos? Obviamente una de las tantas trampas que trataban de tenderle a Jesús. Habíamos hablado que el diablo tentó a Jesús en el desierto en forma personal, pero después siempre fue en forma indirecta, a través de los religiosos de aquel momento. ¿No es cierto? Bien, otra vez vienen acá a cuestionar la conducta de Jesucristo. Entonces, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Acá no figura que haya pagado. No paga las 2 dracmas. Ellos esperaban que Jesús empezara a dar una serie de explicaciones de por qué él no pagaba las 2 dracmas, y entonces tener motivos de que acusarle, ¿no es cierto? Además que ya estaba estipulado que la persona que no pagaba el impuesto para las 2 dracmas, el templo podía cobrarse con sus propiedades. Así que Pedro se encontraba en una disyuntiva, no solamente por el Señor, sino también por sí mismo, porque era la casa de Pedro en Capernaum. Entonces, tu maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo, sí, sin dudar, dijo sí. Obviamente, Pedro conocía a Jesús y sabía que él se hacía responsable de todas las cosas. Pero dijo un sí, pero me imagino con un problema tremendo, porque se va dirigiendo a Jesús. ¿Cómo le iba a decir, maestro, por favor, paguemos estas 2 dracmas porque mi casa, mis propiedades están comprometidas? ¿Cómo le iba a decir? Pero antes de que Pedro hablase, Jesús ya sabía lo que había estado pasando, y le da una explicación. Acá se evidencia todo lo sobrenatural de Jesús en este pasaje. Jesús estaba más allá de estas cuestiones terrenales, del edificio del templo y toda la estructura carísima que rodeaba al sustento de ese gran edificio, más los animales, los granos, los aceites, todo lo que implicaba las ofrendas, más el sostén del sacerdote, del sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas. Era tremendamente caro todo eso y había que sostenerlo, y el Imperio Romano no iba a sostener eso, así que eran los judíos los que tenían que hacerse cargo de sostener todo eso. Y Jesús estaba más allá de todas esas cuestiones. Él era sobrenatural. Jesús, antes de que Pedro venga con la pregunta o la noticia, Jesús entonces empieza a hablarle, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Me imagino Pedro llegando con toda ímpetu para hablarle de esto, pero al mismo tiempo con todo el problema, la carga de lo que significaba hablarle de este tema de pagar las 2 dracmas, ¿no? Pareciera que le está hablando de otro tema, ¿no? La ansiedad, me imagino, yo trato de ponerme un poco en la piel de Pedro, la ansiedad de este problema, y Jesús hablándoles de otro tema. Pero no era otro tema. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Obviamente acá podemos
encarar el tema por dos lados, ¿no? Cuando habla de los reyes, podemos pensar que es un rey que conquista un territorio. Ese territorio que conquista va a tener que pagar impuestos. Toda esa gente va a tener que pagar impuestos. Esos impuestos no se los cobra a los de su nación. Se los cobra a los de la nación que subyugaron. Eso es lo que pasaba con el Imperio Romano sobre el pueblo judío. Le cobraba impuestos al pueblo judío, pero no, esos impuestos no se los cobraba a los romanos. Ese es un tema. El otro tema es cualquier rey que cobre impuestos. Se lo cobra a sus súbditos, a los ciudadanos, pero no se lo cobra a sus propios hijos. Ahí pareciera que se mezclan estas dos cosas. ¿Cuál de las dos es? Y en realidad es un poquito las dos, ¿no? Pero el tema es el siguiente. Pedro responde, de los extraños. Es decir, si es un rey que le cobra a otra nación, es la otra nación la que va a pagar. Si es el rey que cobra a los de su nación, son los de la nación, no sus hijos los que van a pagar. Los príncipes no pagan los impuestos, ¿no? Entonces Jesús aclara, luego los hijos están exentos. De la pregunta, para Pedro por ahí estaba fuera de tema, pero ahora cobra significado. Luego los hijos están exentos. Bien, ¿qué nos está diciendo acá? ¿O qué estaba diciendo Jesús a Pedro? ¿No? Una de dos. Nosotros, como hijos del reino, ¿estamos obligados a pagar los impuestos terrenales? Esa puede ser una pregunta. La otra pregunta que puede haber estado haciendo Jesús con esta pregunta es, ¿yo que soy hijo de Dios voy a pagar el impuesto al templo de Dios? Mi padre es el dueño de ese templo. ¿Yo que soy el hijo voy a pagar ese impuesto? La verdad que las dos preguntas nos están orientando, ¿no?, de cualquier manera al mismo tema, ¿no es cierto? El tema es, ¿qué hacemos los creyentes con los impuestos injustos? Con las cobranzas injustas, impuestas de forma injusta. Dice el versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, el estatero tenemos que aclarar que era una moneda también romana como la dracma, que equivalía a 4 dracmas, es decir, el valor del impuesto de 2 personas. Jesús lo llevaba a Pedro a que tiré el anzuelo y iba a sacar un pez. En ese pez iba a haber una moneda con la que iba a poder pagar el valor del doble del jornal de 3 días para poder pagar el impuesto de Pedro y de Jesús. Primero, versículo 27, dice, para no ofenderles. La palabra acá en griego es escandalón, de donde viene escándalo, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender que no es que Jesús quería evitar un escándalo, como decimos hoy día, se armó un escándalo. Le están golpeando las cacerolas en la puerta de la casa y haciendo un escándalo. No era eso lo que Jesús quería evitar. La palabra escandalón está relacionada más con tropiezo. Por eso, en 1 Pedro, capítulo 2, dice que Jesús es piedra de tropiezo. Jesús, para los que no creen, es escandalón. Es decir, para que ellos no encuentren un obstáculo para creer, vamos a pagar el impuesto. Fíjense lo que está diciendo acá, ¿no? En realidad,
nos tenemos que remitir a Efesios capítulo 2, cuando dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Tenemos una ciudadanía en el cielo. Pedro estaba siendo encaminado a ese pensamiento. Vos sos un ciudadano del reino de los cielos. Yo soy el Hijo de Dios. Tenemos que pagar este impuesto que está puesto de forma injusta, porque no es solamente para el templo, sino es para la opulencia y la riqueza de los líderes religiosos, para que ellos se consideren mejor persona porque tienen abundancia de riquezas y de vez en cuando den una limosna a un ciego, un pobre, mendigando en la puerta del templo. Ese es el pensamiento, ¿me explico? ¿Cuán real, cotidiano que es para nosotros este tema, ¿no es cierto? ¿Estamos obligados nosotros los cristianos, que somos ciudadanos del reino de los cielos, a cumplir con impuestos que son puestos, ¿no? Impuestos de forma injusta para sostener un sistema que es corrupto? Para sostener un sistema en donde está rodeado de robos, de malversiones, que es para sostener toda esa corrupción impresionante y ser destinada a cosas que nosotros no apoyamos, como le pasaba justamente a los judíos, cristianos judíos, a los que Mateo se está dirigiendo cuando el templo ya estaba destruido y el impuesto era dedicado al templo de Júpiter, un dios pagano. ¿Debemos hacerlo? Y Jesús nos pone esta palabra tan fuerte. Para que ellos no encuentren tropiezo, vamos a pagar. ¿Qué respuesta, no? Es una respuesta que nos deja sin palabras, ¿no? Porque cualquiera de nosotros podríamos decir, ¿cómo? Es injusto, es inmoral que yo esté pagando el impuesto para el templo de Júpiter. Es un templo idolátrico. Es inmoral que yo esté pagando un impuesto que va dedicado para... Y podemos hacer una lista de cosas, menos para lo que tiene que ser. Entonces, Jesús nos dice, para no ser piedra de tropiezo, es decir, estamos llamados a ser ejemplo. Parece que esta palabra, en la cuestión de poner plata y pagar, no, ¿cómo voy a ser ejemplo? Nos lleva esto al Salmo 73. Vamos a leer el Salmo 73. Quisiera que lo leyéramos, ¿no? Porque de otra manera no cobra sentido, ¿no? El Salmo 73, el salmista está tratando este tema. Dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Fíjense, casi me voy del camino, casi me voy del pensamiento que tengo que tener, casi. Por poco resbalaron mis pasos. Y fíjense por qué. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón
y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjense lo que está hablando este salmista. Está hablando de la injusticia de la riqueza, el hombre rico, el hombre que logra los antojos de su corazón, pero por caminos injustos, por caminos inmorales, y encima son soberbios, dice, porque ni siquiera andan con temor, sino que lograron por la corrupción, el robo, bueno, vas a saber de qué manera, caminos injustos. Su riqueza, tienen poder y encima son soberbios y se enaltecen contra Dios, cuestionando a Dios. Esto es lo que está diciendo este pasaje. Y siguen con esa altanería, se burlan de todos. Hay un sentimiento de injusticia y de desazón en el salmista cuando escribe esto, porque al fin y al cabo termina diciendo: en vano, inútilmente yo trato de hacer el bien. Inútilmente yo trato de ponerme a cuentas con Dios y caminar por el buen camino. Porque estos logran más cosas que yo. Yo tengo que pagar, yo tengo que trabajar, encima me maltratan si no logro lo que ellos esperan. ¡Oh, qué real que es esto!, ¿no es cierto? Las personas en sus trabajos, en su relación con los gobiernos, están viviendo esto. Estamos viviendo esto. Pero dice el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Si yo dijera, bueno, voy a hacer lo mismo que ellos, no podría hacerlo, dice, no me saldría, estaría engañando a tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, cuando empecé a querer hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? Fue duro trabajo para mí, claro, porque uno mide las consecuencias de todo eso, ¿no es cierto? Mide y se da cuenta en qué camino se mete, cuál es la senda en la que se encamina para decir voy a ser como ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entrando en el santuario no quiere decir que él entró en el lugar santísimo del templo, donde el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Está entrando en la presencia de Dios, en la comunión con Dios. Ese duro trabajo de querer ser como los malvados, corruptos, que roban y se quedan con lo que no les corresponde, y encima oprimen y desprecian y se burlan de Dios y de los que trabajan. Ese duro trabajo, dijo, bueno, voy a entrar en la comunión con Dios, voy a orar, voy a hablar con Dios, porque claro, uno se encuentra en una intranquilidad tal que dice, no puedo seguir así, voy a volver a Dios. Casi se deslizaron sus pies, pero volvió a la intimidad con el Señor. Entonces, entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Es decir, se da cuenta que es un camino de muerte, es un camino de destrucción. Ellos se están encaminando al mal, siguiendo esa manera. Y la intimidad con el Señor le trae revelación de esto. Y dice, no puedo ser como ellos. No solamente no puedo, no tengo la capacidad de ser como ellos, sino que además no me conviene. No me conviene. Es bueno seguir a Dios. Y sigue el pasaje, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Fíjense, está diciendo, me estaba equivocando mal. Me estaba deslizando y no entendía. No me daba cuenta de la grandeza del pecado de mi pensamiento. No entendía, era como una bestia delante de ti. Era como un animal que no tiene inteligencia. Así era yo cuestionándote, Dios, perdóname. Entonces, pero dice, qué bueno porque nunca me soltaste la mano. No me dejaste deslizarme.
Porque hay algo dentro nuestro que nos dice, no, esto no es así. Y entonces no podemos ser como los demás, no podemos hacer como los demás. El Señor nos toma de la mano y nos guía, y encima después dice, me recibirás en gloria. Claro, me tomás de la mano, me llevás, me sostenés, y después entonces, cuando esté en tu presencia, cuando ya se ha terminado esta vida, estaré en gloria con vos. Qué maravilla la relación íntima con el Señor, cómo nos renueva en lo que es verdadero, en lo que significa ser ciudadanos del reino. Dice en el versículo 25 una expresión maravillosa. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Claro, porque estamos poniendo en la balanza los beneficios de aquellos beneficios temporales que logra una persona de forma injusta y corrupta, poniendo esos beneficios temporales, comparándolo con la maravillosa gloria de tener comunión con nuestro Dios y vida eterna. No tiene comparación. No tiene comparación una cosa con la otra. No podemos deslizarnos en el amor a esas riquezas que logran ellos y esa apariencia de vida feliz que ellos tienen, que no es felicidad, sino que es alegría momentánea. No podemos comparar eso con la felicidad permanente de la paz, de la comunión con Dios, y de la paz del amor de Dios y la paz de la vida eterna. Esa es una felicidad única. Entonces dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Claro, acá vamos a tener sufrimientos, nos los aclaró Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y no nos manda Jesús como corderos en medio de lobos. Sí, eso es lo que somos. Imagínense un corderito, ni siquiera es una oveja grande, un corderito, una oveja bebé, un corderito rodeado de lobos. ¿Cómo está ese corderito? Por favor, temblando, ¿no? Nos manda así el Señor, en una situación totalmente vulnerable para el mundo, pero no estamos vulnerables, no estamos indefensos y vulnerables. El Señor nos toma de la mano y nos lleva y nos guía y nos recibe en gloria. Entonces por eso dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. No hay nada que agregar a estos versículos, ¿no? Bien, este pensamiento es el que, sin duda, los judíos de la época de Mateo tenemos que pagar este impuesto, continuar pagando este impuesto, que era ya, para pagar el templo judío, ya era injusto, porque estábamos sosteniendo el Sanedrín con toda su opulencia y su riqueza, pero bueno, por lo menos era para el templo judío. Pero ahora tenemos que seguir pagándolo, que es para un Dios pagano en Roma. Y la respuesta es para que no seamos piedra de tropiezo, para que no seamos piedra de tropiezo, vamos a pagar, le está diciendo Jesús. Para que el no cumplir con nuestros deberes de ciudadano sea piedra de tropiezo, para que crean, vamos a pagar. Entonces, algunos ve que alguien paga y dirá, bueno, pero ustedes pagan porque tienen plata. Pero lo que Jesús nos muestra acá es al revés. Tenemos plata porque pagamos. Es al revés. No es que porque tenemos plata, pagamos. Pagamos, no es que pagamos porque tenemos mucha plata, sino porque pagamos es que viene el dinero. Porque cumplimos, Dios provee. Esto es así. ¿Cómo es que provee? Mágicamente nos va a caer las monedas, las dracmas, nos van a caer del cielo.
¿Eso es lo que le enseñó Jesús? Andá y tirá el anzuelo y te va a aparecer plata de la boca de los peces. Es decir, mágicamente va a aparecer la plata. No es lo que le está enseñando Jesús a Pedro. Pedro era pescador. Le dijo, andá y hacé lo que vos sabés hacer. Andá a pescar. Y de tu pesca va a aparecer milagrosamente el dinero para pagar lo tuyo y lo mío. Es decir, lo mandó a trabajar en lo que él sabía hacer. No, Jesús sabía ser carpintero, ¿no? Su padrastro, vamos a decir así, ¿no? José le enseñó la carpintería. Si Pedro hubiera sido carpintero, le hubieran mandado a hacer algo en relación con la carpintería. Si hubiera sido fabricante de carpas, como lo era el apóstol Pablo, le hubiera mandado a hacer algo en relación con las carpas, ¿no? Con las tiendas. Pero Pedro era pescador, así que lo mandó a pescar. ¿Qué quiere decir esto? Que de tu trabajo Dios va a multiplicar el dinero para cumplir con todos los requisitos de ciudadano. De tu trabajo. Él va a multiplicar el dinero. Pero vos tenés que trabajar y tenés que tener una disposición a cumplir con todas tus responsabilidades. En la familia, en la ciudadanía, en todo. Cumplí con tus responsabilidades y Dios va a multiplicar el dinero para que puedas cumplir. No cumplís con tus responsabilidades, ¿para qué querés que multiplique tu dinero? Esto podemos catalogarlo dentro de la pesca milagrosa. Yo digo que esta es la segunda pesca milagrosa. La primera pesca milagrosa fue cuando Jesús llamó a los primeros discípulos. Pedro, Simón y Andrés. Los llamó. Simón era Simón, pero después fue llamado Pedro. Cuando Simón, el hijo de Jonás, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A partir de ahí lo llamó Pedro, pero en este caso lo vuelve a llamar Simón. Lo remitió a la primera pesca milagrosa. En la primera pesca milagrosa, ellos no habían pescado nada en toda la noche. Y Jesús les pide que tiren la red. Y entonces dice, bueno, porque vos lo decís, pero la verdad que no tiene sentido. Se pesca de noche, no se pesca de día, se pesca de noche. En la noche es cuando los peces suben buscando alimento y ahí es el momento de pescar. Ahora, de día no, pero por tu palabra vamos a echar las redes. Y no daban abasto con las redes, con la barca, tuvieron que llamar la otra barca. ¿Qué les mostró Jesús ahí? Síganme, no les va a faltar nada. Síganme. Estuvieron dispuestos a seguir a Jesús. Y fue verdad, no les faltó nada. Pero ahora, la segunda pesca milagrosa, la llamo yo a esta, ¿no? Pesca milagrosa. No había que dedicarse mucho. Con un poco de dedicación bastaba para pagar los impuestos. Mateo le estaba diciendo a los discípulos de Jesucristo en el año 80, 90, cuando ya había pasado un peregrinar de la iglesia, les estaba diciendo a los creyentes, ustedes cumplan con sus obligaciones. No seamos un escándalo en el Imperio Romano, de tal manera que tanto judíos como cristianos seamos cuestionados como sediciosos. Vamos a cumplir y Dios nos va a proveer. De nuestro propio trabajo, Dios nos va a proveer. Lo hizo con Pedro, lo hizo a lo largo de todo este tiempo, lo va a hacer ahora también. Para no ser una piedra de tropiezo para que el Evangelio sea escuchado. Hemos sido llamados a ser sal. Y la sal es la que da sabor.
Si nosotros seguimos el camino de ellos y no ellos el nuestro, la sal se hace insípida. Y si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? No sirve ni para relleno del lugar donde pisan las mulas, porque se le mete en las pezuñas a la mula y las lastima. Es decir, que nosotros somos llamados a hacer más de lo que hacen aquellos que no conocen a Cristo. Es más nuestro trabajo, sí, pero también es más la multiplicación de Dios. Y esto trae paz a nuestro corazón y estamos en armonía con todos, de tal manera que la predicación del Evangelio no es cuestionada por nuestra inconducta ciudadana. Así que llévate bien con tu vecino, llévate bien con tu intendente, llévate bien con tu presidente, llévate bien con las autoridades. Son injustas, ya sabemos que es así. Es el imperio romano, que cobra impuestos para pagar el templo del dios Júpiter. Ya sabemos que es así. Pero nosotros vamos a cumplir con nuestras responsabilidades y deberes ciudadanos para no ser piedra de tropiezo. Estamos llamados también a dejar de lado el origen del incumplimiento de nuestras responsabilidades como ciudadanos. El origen de no pagar, de no cumplir, es la avaricia. Esas personas no pagan porque les parece mucho el dinero que pagan y destinado para algo injusto. El Estado es un socio caro que nos quita la plata para usarla de forma corrupta. Así es lo que se dice, ¿no? Pero el origen está relacionado con la avaricia. Quiero más, entonces me guardo más, porque es mucho lo que tengo que dar. Dice en 1 Timoteo capítulo 6, a partir del versículo 3, dice de esta manera: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, está diciendo de aquellos que quieren enriquecerse con las cosas de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es la piedad? ¿A qué se está refiriendo con la piedad? La piedad es la comunión íntima con el Señor, la lectura de la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, el amor a Dios y al prójimo, el mantenernos de esta manera. Esto es la piedad, la comunión íntima con el Señor, a través de la oración, de la lectura de la palabra y la obediencia. Buscar este camino, esto es la piedad. Que toman la piedad como fuente de ganancia. ¡Ah! ¡Qué tremendo esto!, ¿no? Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, contentamiento es estar contentos con lo que tenemos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense ustedes, el origen de la evasión de los impuestos y la corrupción es la avaricia. La avaricia tiene como origen el amor al dinero. Obviamente, no a la materia, ¿no? Al billete o a la moneda, no el amor a eso, aunque hay quien puede llegar a tenerlo, ¿no es cierto? Entra en una... Pero la ambición es el tema, el amor al dinero, lo que puedo hacer con ese dinero. Todo lo que puedo tener, lograr, comprar, disfrutar
teniendo ese dinero. Y este es el problema de este mundo. La corriente, cuando hablamos de la corriente de este mundo, es mayoritariamente esto: el poder del diablo en este mundo es el amor al dinero, las riquezas, lo que se logra hacer con las riquezas. Si vos me seguís, nos está diciendo de alguna manera Satanás, yo te voy a dar todo esto. Si vos hacés como yo te digo, si vos seguís la corriente de este mundo, entonces vas a tener esto, vas a poder disfrutar de aquello, vas a poder disfrutar de lo otro. Entonces nos siembra la semilla del amor al dinero, para poder tener los placeres de aquellos que con creces logran los antojos de su corazón, como decía el Salmo 73. Pero ese amor al dinero nos hace perder sabor de sal. Dejamos de tener sabor de sal cuando tenemos amor al dinero. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Perdemos el rumbo, nos está diciendo este pasaje. Por eso el contentamiento, es decir, disfrutar de lo que tenemos en paz, dando gracias a Dios. Pero no nos va a faltar, vamos a tener lo que hace falta. Es decir, en el deseo de tener más y poder mostrar a otros que tenemos más, pensando que por tener más somos más, eso es el pensamiento del mundo. En cambio nosotros estamos llamados a la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, buscar la comunión íntima con Dios, y Dios es nuestro proveedor y no nos va a faltar nada para cumplir con todo lo que hay que cumplir. Y vamos a poder, con esfuerzo y con trabajo, pescando todos los días, lograr tener aquellas cosas que son necesarias para vivir una vida digna. Pero hay que esforzarse. No cae la moneda del cielo. Hay que esforzarse, y de nuestro trabajo esforzado va a aparecer toda esta bendición. Ahora, que nuestro trabajo no sea acompañada de avaricia, de codicia, de amor al dinero, porque entonces hemos contaminado aquello que nos va a dar fruto. Pedro podría haber dicho: esto está fabuloso, sigamos tirando la caña, que en vez de pescar uno, pesquemos tantos como en aquella pesca milagrosa, que si vienen todos acompañados, cada uno de un estatero, nos llenamos de plata. Pero no era ese el sentido. No era ese el sentido. Entonces Pedro hubiera acompañado el trabajo de avaricia y no de piedad. Así que es la piedad acompañada de contentamiento, aplicada en nuestro trabajo, que nos hace ser lo que realmente somos, hijos e hijas de Dios. Es un tema más largo, ¿no es cierto? El tema del dinero, del cristiano en relación con la ciudadanía, del cristiano en relación con su trabajo y sus responsabilidades en el trabajo, en relación con los jefes, gobernantes injustos, jueces injustos, el cristiano en relación con un mundo que es injusto. Es mucho más largo el tema, pero este es el sentido y la introducción a este tema, y por lo menos nos va a servir de orientación, como le sirvió este pequeño pasaje, este pequeño texto puesto en medio de dos temas importantes que Mateo está marcando acá. Primero, el anuncio de la muerte de Jesús. Jesús estaba anunciando su muerte. Para los discípulos esto era muy conflictivo, porque esperaban que Jesús anunciara que Él se iba a engrandecer sobre todo el mundo. Y no, estaba anunciando que iba a morir en la cruz. Y segundo, lo que iba a seguir en Mateo capítulo 18 es las demandas del reino de los cielos. Como hijos de Dios tenemos estas demandas. Entonces, realmente este pasaje nos lleva a nuestro comportamiento como ciudadanos, en una situación de crisis.
No es lo que quisiéramos oír. Quisiéramos oír que vamos a ser reyes y gobernaremos sobre toda la tierra. Sacado ese versículo de contexto, vamos a ser nosotros los que dominemos el mundo. Un hijo de Dios va a acceder a los lugares de poder y va a mandar y va a gobernar, y entonces ahí sí las cosas van a ser bien hechas. No es lo que dice la Biblia. No estamos para eso. Estamos para hacer influencia en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Teófilo era un creyente al que Lucas le estaba escribiendo y era un gobernante en el Imperio Romano de mucho poder, porque era llamado excelentísimo. También ahí, pero como influencia, como sal, como luz, y no como poder ejercido sobre el resto. Así que es un tema que a los cristianos nos lleva a conflicto en nuestro corazón, porque quisiéramos imponer la justicia, que ni siquiera nosotros, cuando llegamos a los lugares de autoridad, nos damos cuenta que somos capaces de llevarla en forma total, porque el único santo, puro y justo es Jesucristo. Tenemos que tener un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón reconociendo nuestra incapacidad para cumplir todo lo que Dios demanda en su reino, pero nos acercamos a Él por medio de la gracia, de su perdón, de su amor, y entonces con esa humildad de saber que estamos en donde estamos porque Él nos sostiene, y somos lo que somos porque Él lo hace. Así que con esa gracia que Él nos da de poder mantenernos en algún sentido dentro de lo que es la voluntad de Dios, también así vamos a estar como ciudadanos. Pero no vamos a decir, salí y correte, que acá vengo yo, el superhombre, y ahora sí las cosas se van a hacer bien. No es lo que hizo Jesús. Jesús vino, murió en la cruz, resucitó para pagar nuestros pecados y entonces tener acceso a la vida eterna y a lo que sí va a ser completo y perfecto. Y mientras estamos en este mundo, cumplimos con todo, no aspirando a ser los mejores, ni a tener un reconocimiento de que somos superiores, ni a pensar de que nosotros sí tenemos por bendición de Dios toda la riqueza, ninguna de esas cosas, sino que somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, cumplimos con nuestras responsabilidades, pero lo más importante que queremos que hagas es que escuches que hay un evangelio poderoso, que es el evangelio de Jesucristo, una buena noticia poderosa, que es la buena noticia de Jesucristo, que es que Cristo vino a morir en la cruz por tus pecados, por los míos, por los nuestros, de tal manera que el que cree en Él tiene vida eterna y acceso a esta ciudadanía gloriosa en los cielos. ¿A quién tengo allá en los cielos sino a ti? Y aquí en la tierra nada deseo. Que Dios te bendiga, hermano. Espero que estas pocas palabras puedan ayudarte a encaminarte en este tiempo que nos resta vivir, en este mundo lleno de corrupción, pero que podamos encaminarnos a la piedad y al contentamiento, buscando ser sal en este mundo. Que Dios te bendiga.